Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros, ¿no? Mi nombre es Peter González Segarra, soy estudiante del quinto año de la Universidad Nacional de San Marcos de Derecho, ¿no? Y el día de hoy vamos a conversar sobre lo que es el cambio climático, ¿no? Con un enfoque más centralizado en por qué la necesidad, ¿no?, de tener o de contar con una regulación, en este caso, de contar con la ley marco de cambio climático, ¿no? Antes de eso, quisiera abordar primero dos premisas fundamentales y luego algunas palabras claves, ¿no?, que vamos a tratar a lo largo de la exposición o más que todo del conversatorio, ¿no? La primera premisa, mejor dicho, ¿no?, es que el cambio climático obviamente no es generado por el hombre, ¿no?, sino que es un proceso natural, ¿no? Sin embargo, sí existe, se podría decir, se podría decir que de alguna manera el hombre, ¿no?, mediante una actividad, mediante una serie de actividades económicas no tan reguladas, por ejemplo, ¿no?, o no bien manejadas en materia de lo que es protección al medio ambiente, ¿no?, sí llega a perjudicar de alguna manera y acelerar incluso este proceso de cambio climático, ¿no? Por ejemplo, solamente a modo de ejemplo, ¿no?, entre el 90 y el 95% de todo el CO2 que se genera a nivel mundial, ¿no?, de todo ¿cómo se llama el efecto invernadero, perdón, ¿no?, entre el 90 y el 95% se genera a partir del mar, de la producción de las algas, ¿no? La actividad agrícola también genera mucho más CO2 que la actividad minera, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, el impacto a pequeña escala que genera la actividad minera es muchísimo mayor que el de la agricultura, ¿no? Como que el de la agricultura se podría decir que está un poco, se podría decir que no está concentrado, ¿no?, como el de la actividad minera, ¿no? Y la segunda premisa que quisiera también tomarlo en consideración es que hablar de cambio climático y por lo tanto hablar de una protección al medio ambiente no significa que vamos a estar en contra de la minería, en contra de la industria, en contra del transporte, no, todo lo contrario, ¿no?, sino más bien seguir realizando estas actividades pero de una manera mucho más eficiente, ¿no? Se puede hacer de una manera amigable con el medio ambiente, ¿no?, usando tecnología que actualmente ya disponemos, ¿no?, pero que sin embargo no está siendo utilizada de la manera más óptima por las empresas privadas, podría decir, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Europa y en los Estados Unidos sí se llega, en Japón, ¿no?, se llega a respetar bastante estas normas referidas al cambio climático, al medio ambiente, ¿no? Sin embargo, cuando estas empresas de estos países desarrollados salen al mercado externo, ¿no?, los países en desarrollo, como es el caso de Latinoamérica, de África, sobre todo Asia, ¿no?, la regulación de estos países no es la más óptima, por así decirlo, ¿no? Por eso que se producen esta serie de conflictos sociales, medioambientales, ¿no? Por ejemplo, en las riberas del río Congo en África, se desarrolla bastante lo que es la actividad petrolífera, ¿no?, y la explotación del gas, ¿no?, natural. Sin embargo, en lo referente a la actividad de extracción de petróleo, ¿no?, solamente entre un 10 a 15% del gas que está por encima de los yacimientos de petróleo, porque en todos los yacimientos de petróleo siempre se va a colocar gas natural en la parte de encima, ¿no?, por ser obviamente mucho más liviano, ¿no? Solamente entre 10 a 15% es utilizado para fines comerciales y el resto se quema. Y la quema de este gas natural, ¿qué produce, no? Produce no solamente una contaminación a las poblaciones aledañas, ¿no?, sino también obviamente una afectación a la flora, a la fauna, ¿no?, en general, ¿no?, la contaminación de los ríos, ¿no?, cuando se echa semillas de petróleo a los ríos, al mar, ¿no? Esas eran básicamente las dos premisas que quería tratar, ¿no? Y ahora vamos a proceder a lo que son estas cuestiones claves. ¿Qué es medio ambiente, ¿no? ¿Qué es desarrollo sostenible, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros por medio ambiente, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros por medio ambiente no solamente nosotros debemos entender, ¿no?, los elementos estáticos, por así decirlo, ¿no?, bióticos, abióticos, que circundan a la actividad humana, sino también la actividad humana en sí, ¿no?, la actividad antropogénica, por así decirlo, ¿no? ¿Qué es desarrollo sostenible, ¿no? Es aquel tipo de desarrollo, podemos entenderlo de esa manera, ¿no?, como aquel tipo de desarrollo, ¿no?, que no solamente va a buscar de alguna manera satisfacer las necesidades humanas del presente, ¿no?, sino que también va a tener una visión a futuro, ¿no?, conservar, se podría decir cuidar, ¿no?, que las generaciones del futuro, ¿no?, puedan acceder a los recursos con que hoy en la actualidad contamos, ¿no? Cambio climático, más que todo cómo es tratar el medio ambiente a nivel internacional, ¿no? ¿Qué tenemos por eso, ¿no? Si nosotros nos podemos pensar, por ejemplo, en los principales problemas que actualmente aquejan a la humanidad, vamos a encontrar que la mayoría están relacionadas de alguna manera con lo que es la afectación al medio ambiente, con lo que es el cambio climático, ¿no? Por ejemplo, escuchamos lo que son contaminación, ¿no?, del agua, del aire, del suelo, lo que son, por ejemplo, contaminación, el cambio climático propiamente dicho, ¿no?, lo que son la extracción ilegal, por así decirlo, de madera, ¿no?, entre
la contaminación que produce las actividades económicas en general, por ejemplo la minería, ¿no? Los transportes, ¿no? La mayoría, y claro, también podemos encontrar lo que es, por ejemplo, el desplazamiento de la actividad laboral de las personas por parte del avance tecnológico, todo eso, ¿no? Pero si vemos, la mayoría de alguna manera están relacionadas a lo que es medio ambiente, ¿no? Lo que es cambio climático, ¿no? Entonces, ¿cómo se está enfocando eso a nivel internacional, ¿no? Ya desde hace bastantes décadas, ¿no? Ya existen una serie de convenios, de tratados de acuerdos entre países, incluso existe una institución internacional, el IPCC, ¿no? Que está vinculada a la ONU, ¿no? Que cada año siempre, o cada cierto tiempo, lanza reportes, ¿no? Para ver cómo estamos avanzando en esta materia, ¿no? Referente al cambio climático, al medio ambiente, ¿no? La cual debe ser tomada en cuenta, ¿no? Por los países que están adscritos a estos convenios. Por ejemplo, hay un economista norteamericano llamado Samir Mishan, que dice que de los tres principales enfoques que debería tener la economía, por ejemplo, lo que es el desarrollo económico, lo que es el crecimiento económico y lo que es la redistribución económica, ¿no? En los tiempos actuales, sobre todo a partir de la globalización, con todo esto se podría decir, del incremento de las tasas de contaminación a nivel mundial, deberíamos centrarnos más en lo que es el desarrollo económico, porque el crecimiento económico se mide únicamente en términos cuantitativos, ¿no? Lo que es la redistribución, claro, nosotros podríamos aplicar la distribución siempre y cuando tuviésemos una economía que ya está, por así decirlo, equilibrada, ¿no? Pero en el caso de los países subdesarrollados como el Perú, nosotros deberíamos centrarnos más en lo que es el enfoque del desarrollo. ¿Por qué? Porque el desarrollo económico no solamente se mide en términos cuantificables, sino también cualificables, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos viendo lo que es la calidad, no solamente del desarrollo humano, ¿no? Sino también del entorno social, ¿no? Lo cual también incluye el ambiente, por así decirlo. Bueno, acá le copié lo que son los 17 puntos, ¿no? De la agenda de 2030, ¿no? En lo que respecta al desarrollo sostenible, ¿no? Muchos de ellos están vinculados directamente a algunos elementos claves que veremos más adelante, por ejemplo, lo que es el tratamiento de recursos hídricos, lo que es el tratamiento de los recursos forestales, etc. Este es un esquema que está en la página del Ministerio, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, en cifras, cómo está impactando el cambio climático en el Perú, ¿no? Por ejemplo, nos muestra que el 67% de los desastres en el Perú están relacionados con los fenómenos climáticos, ¿no? Recientemente hemos tenido lo que es el fenómeno del Niño, ¿no? Donde se han perdido miles de millones, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado, previo a ese fenómeno, no implantó, por así decirlo, una serie de políticas de prevención, ¿no? Obras de infraestructura que de alguna manera prevengan o pongan límite al carácter por naturaleza devastador de este fenómeno. Por ejemplo, tenemos que en Ecuador obviamente también se dio el fenómeno del Niño, ¿no? Sin embargo, las pérdidas no fueron multimillonarias en comparación con el Perú. ¿Por qué? Porque el Estado de Ecuador había implementado, por ejemplo, lo que es alrededor de la ribera de los ríos, ¿no? Diques de contención, ¿no? En cambio, en el lado peruano, en Tumbes, no existía eso, ¿no? Y cientos de miles de personas se quedaron sin hogar, por lo cual no ocurrió en Ecuador. Tenemos que 2.600.000 peruanos están expuestos a periodos de sequía. Básicamente en la sierra sucede eso, ¿no? 5,5 millones de peruanos están expuestos a precipitaciones muy intensas. 5,6 millones de peruanos están expuestos a periodos de heladas y friajes, ¿no? Tenemos un caso bastante conocido en Puno, ¿no? 14 millones de peruanos son vulnerables a la inseguridad alimentaria vinculada al cambio climático. Eso pasa sobre todo en las ciudades costeras, ¿no? En los desiertos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si los glaciales pierden todas las reservas de hielo, las reservas de agua dulce que tienen, ¿no? A la consecuencia del hielo? Ríos son principales de las principales ciudades de la sierra, ¿no? Como son el Rímac, ¿no? El Uyuni, se quedarían con menor cantidad de agua, ¿no? Y por lo tanto la población limeña en particular, ¿no? ¿Cómo sobreviviría? Los valles que están alrededor, ¿no? de Lima y que abastecen, que son como una despensa para toda una ciudad de más de 10 millones de habitantes, ¿no? ¿Cómo funcionarían? Y por último tenemos que de cada 10 soles va a ser el ahorro, dice, por cada sol invertido en programas, ¿no? Que busquen de alguna manera frenar el avance del cambio climático. Lo que es el tratamiento del cambio climático en esta exposición básicamente presenta en 3 puntos, ¿no? Primero son los bosques, la deforestación, luego vamos a ver lo que son recursos hídricos y luego los pueblos indígenas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los bosques y la deforestación, aproximadamente más del 60% del territorio nacional es selva.
Y todo eso está, casi la totalidad de este territorio está cubierto por bosques húmedos, bosques tropicales, de los cuales aproximadamente un 54%, 55% está en territorio del departamento de Loreto, ¿no? Sin embargo, tenemos ahí dos problemas. Uno, que la mayor cantidad de financiamiento que recibe el país en general para poder frenar de alguna manera la deforestación, la tala ilegal, proviene de donaciones del extranjero. El gobierno noruego, por ejemplo, dona anualmente al Perú aproximadamente $300 millones, ¿no?, para ello. Y la cantidad de presupuesto que el Estado destina todavía es menor a lo que recibimos de fuentes internacionales. Ahora, en lo que es la redistribución de estos ingresos para poder de alguna manera frenar esta deforestación, esta tala ilegal, ¿no?, tenemos que existen muchas irregularidades, por así decirlo. Les mencioné que el departamento de Loreto, solamente Loreto tiene más del 54% de estos bosques tropicales. Sin embargo, a pesar de esa extensión inmensa, solamente recibe el 2% del total de financiamiento destinado para esto, para combatir. O sea, Loreto tiene el 54% de bosques tropicales y solamente recibe el 2% del presupuesto para poder combatir estos fenómenos de deforestación o actividades ilegales, como es la tala. Una tala ilegal, ¿no? En lo que respecta a recursos hídricos, por ejemplo, hay el Ministerio del Ambiente, los informes que realiza del 2016, que realizó el último, ¿no?, con respecto a lo que es el cambio climático, ¿no?, mencionó que aproximadamente de acá a 40 años el Perú solamente contaría con poco menos del 60% de reservas de agua dulce que tiene actualmente, lo cual evidentemente va a afectar no solamente a la producción agrícola, sino sobre todo a la producción de consumo humano, ¿no?, y por eso que también a la producción industrial, ¿no? ¿Qué pasa? Pues ese es el nevado de Yanamey, que se encuentra en Ancash, en la cordillera Blanca, ¿no? Hace 30 años estaba con bastante, se podría decir, concentración de hielo, y actualmente prácticamente ya no tiene hielo, ¿no? Y que pierda hielo, ¿qué significa? Que pierde reservas de agua dulce. Es un problema que, como les mencioné anteriormente, no solamente afecta a la agricultura, sino también a las ciudades que se ven desabastecidas del recurso, ¿no?, del agua dulce, ¿no?, para el consumo humano. Ahora tenemos los pueblos indígenas y el cambio climático. ¿Cuál es la importancia que tienen los pueblos indígenas en el cambio climático? Solamente es pasiva por el hecho de que la mayoría de pueblos indígenas, ¿no?, se asientan en zonas que están, se podría decir, en situación bastante vulnerable con respecto al cambio climático. No solamente eso, sin embargo la ley prácticamente lo considera así. ¿Por qué? Por el hecho de que no les asigna a los pueblos indígenas una capacidad de gestión, de administración, por ejemplo, de los fondos que están destinados, ¿no?, para financiar esas actividades, ¿no?, de planeamiento, ¿no?, de ejecución de las políticas públicas con respecto al cambio climático, ¿no? Quienes diseñan estas políticas públicas con respecto al cambio climático es el gobierno central, y quienes la ejecutan según la ley según la ley del marco de cambio climático son los gobiernos locales y los gobiernos regionales, ¿no? Y se menciona, ¿no?, de que, claro, se va a respetar la participación de los pueblos indígenas, ¿no?, se va a respetar sus costumbres, su cultura, ¿no?, pero no se les asigna un rol más importante que ese, ¿no?, a pesar de que más o menos 68 millones de hectáreas, que representan aproximadamente un 64% del territorio nacional, son bosques tropicales, como les mencioné, ¿no? Y este total, más de la mitad, se podría decir, están ocupados por los pueblos indígenas. Están ocupados de alguna manera por los pueblos indígenas, ¿no? Y de esta mitad, un 16 millones de hectáreas, ¿no?, que equivalen a un 23% de todo el territorio nacional, ya están, se podría decir, en posesión de los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas ya tienen un derecho de propiedad sobre ellos, ¿no? En cambio, un 29%, que representa aproximadamente 20 millones de hectáreas, todavía está, ya se podría decir, en reconocimiento pendiente, ¿no?, de estos derechos territoriales de los pueblos indígenas. O sea, a pesar de la importancia que tienen los pueblos indígenas, pues no solamente porque se asientan, ¿no?, sino porque conocen mucho mejor el terreno sobre el que habitan, ¿no?,
no se le está considerando, tomando bastante en cuenta en esta ley de marco del cambio climático. ¿Por qué? Porque no se le está otorgando capacidad de gestión o administración, a modo de ejemplo de estos fondos destinados, ¿no?, para poder atenuar de alguna manera los efectos derivados del cambio climático. Como sabemos, en abril de este año se aprobó lo que es la ley de cambio climático en el Perú. Anteriormente, la ley más importante que teníamos, bueno, y hasta ahora, ¿no?, es la Ley General de Ambiente. Sin embargo, la Ley General de Ambiente no abarcaba muchos aspectos con respecto al cambio climático. Bueno, básicamente solamente abarcaba uno, ¿no?, que era con respecto a la mitigación del efecto invernadero. Pero ahora tenemos lo que es la Ley Marco del Cambio Climático, la cual, para comenzar, recoge todos los principios que ya están contemplados en la Ley del Cambio Climático, y luego sus enfoques se va a direccionar hacia lo que es la mitigación, por ejemplo, de los efectos generados del cambio climático, ¿no? Y como les mencioné, también menciona el respeto que se debe tener hacia los pueblos indígenas, ¿no?, su cultura, ¿no?, su forma de vida, su desarrollo, ¿no? Sin embargo, no les otorga, como les mencioné, ese rol administrativo de gestión, ¿no?, de estos recursos para aquellos. ¿Por qué? Porque, y no es solamente por un mero hecho, ¿no?, sino que eso está sustentado. Por ejemplo, tenemos que del 100% de la tala ilegal que acontece en territorio nacional, aproximadamente un 78% se da en territorios que están fuera, que están externos de estas tierras indígenas. ¿Esto qué quiere decir? O de los pueblos indígenas. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Que los pueblos indígenas de alguna manera protegen mejor su hábitat, ¿no?, porque ellos también desarrollan la actividad económica de la tala, ¿no? Sin embargo, ellos sí protegen su medio ambiente. La tala ilegal se genera por poblaciones, por así decirlo, foráneas, ¿no?, que no forman parte de la comunidad indígena, ¿no? Entonces, el Estado, considero yo, debería otorgarles un rol más protagónico, no solamente en temas de gestión o administración de esos fondos, ¿no?, sino también de ejecución, ¿no?, de las políticas de freno del cambio climático. Bueno, proceso posterior a la promulgación de la ley, ¿no? Acá yo, en el artículo que redacté, ¿no?, menciono algunas propuestas, ¿no?, que podrían de alguna manera complementar o mejorar la manera como se está implementando, ¿no?, esta ley de marco del cambio climático, ¿no?, las políticas públicas que se desarrollan en torno a ella. Por ejemplo, menciono el tema de contratación del Estado, ¿no? El Estado, al momento de hacer estas contrataciones públicas, ¿no?, debería de alguna manera favorecer, ¿no?, o dar preferencia a aquellas empresas que son ecoamigables, o en todo caso a las compras verdes, ¿no? Por ejemplo, antes de que se apruebe esta ley que prohibía el uso de las cañitas, todo eso, ¿no?, el Estado ya de alguna manera debió implementar, al menos a partir o en sus instituciones, ¿no?, medidas que limitarían de alguna manera la compra de productos que no son necesarios, ¿no?, y que por supuesto contaminan el medio ambiente, ¿no? Evitar, por ejemplo, el uso de papel, debido a haber implementado ya con bastante anticipación lo que es la digitalización, ¿no?, de los procesos, ¿no?, de la documentación, que si bien es cierto ya se viene dando a partir de este año, ¿no?, que fue también hace unos meses aprobado, la digitalización de los expedientes, por ejemplo, ¿no?, porque antes se perdían millones de dólares en compra, provisión de papel, ¿no? La segunda propuesta, por ejemplo, es con respecto a la aplicación en el tiempo de las normas ambientales. Por ejemplo, si tenemos que el Estado, supongamos, este año, ¿no?, crea una nueva área natural protegida, ¿no?, pero está en funcionamiento, ¿no?, una empresa minera. El Estado lo que va a hacer no es cerrar esa empresa minera para favorecer al área protegida que se está creando, ¿no? Simplemente el área protegida va a ser, se podría decir, se va a circunscribir al área que ya está siendo utilizada la empresa minera, ¿no? Considero que debería ser al revés, ¿no? Claro, y eso se da porque la concesión a la empresa minera se ha dado con anterioridad a la promulgación de esta nueva área natural protegida, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, el enfoque, creo, en ese caso es negativo, debería ser todo lo contrario, más bien, ¿no? La preferencia debería ser con respecto al área natural protegida, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera esto va a beneficiar, por así decirlo, ¿no?, al desarrollo sostenible que tiene el país, ¿no? Porque cuando hablamos de medio ambiente no estamos hablando de un derecho privado, personal, estamos hablando de un derecho social, ¿no?
y la protección del medio ambiente va a determinar de alguna manera, ¿no?, las condiciones sobre las cuales la sociedad y la humanidad en general se va a poder desarrollar. La tercera propuesta, por ejemplo, son los pasivos ambientales, ¿no? Si bien es cierto, tenemos que ya existe la ley, no recuerdo el nombre, que ya, claro, o sea, otorga al Estado, ¿no?, la titularidad sobre estos pasivos ambientales cuando estos se encuentran en una situación de imposibilidad con respecto a hallar al responsable, ¿no?, que genera estos pasivos ambientales. Pero ahí estamos hablando de pasivos ambientales que tienen décadas o cientos de años, ¿no? Muchos de ellos se arrastran incluso desde la época colonial, ¿no? Sin embargo, también existen otros pasivos ambientales en los cuales existe incertidumbre, por así decirlo, ¿no? O sea, hay la posibilidad de poder hallar al responsable, ¿no? Sin embargo, el procedimiento para ello, para conseguir ello, toma bastante tiempo, ¿no? Por ejemplo, una empresa minera o una empresa de petróleo está operando en determinada zona, ¿no? Luego le cede esa concesión, ¿no?, o esa empresa se adquiría por otra, ¿no? Entonces, y ahí, obviamente, cuando una empresa petrolera o minera, ¿no?, empezará a operar, ¿no?, tiene que estudiar todo el terreno, ¿no?, ubicar los pasivos ambientales, cuando, mejor dicho, cuando una empresa de explotación de recursos naturales, como puede ser minero, puede ser petrolera, ¿no?, se va a retirar de una zona que anteriormente será concesionada y que ya explotó, ¿no?, tienen que hacer todo un inventario, ¿no?, de los pasivos ambientales que está dejando, ¿no?, y obviamente recuperarlos, ¿no? Sin embargo, no todas las empresas mineras o las empresas petroleras hacen un inventario, por así decirlo, óptimo, ¿no?, que alcanza 100%, ¿no? Siempre hay deficiencia en ese sentido, ¿no? Y cuando a otra empresa minera le sucede en el área, ¿no?, para poder explotar esos mismos recursos minerales, no se quiere responsabilidad por esos recursos, por esos pasivos, ambientales que ya han sido dejados por la anterior empresa, la anterior concesión, ¿no? Entonces ahí hay incertidumbre. ¿Hay posibilidad de hallar al responsable? Por supuesto que sí, ¿no? Pero ese proceso es largo, ¿no?, y costoso, ¿no? Entonces considero yo que una manera más óptima, más eficiente sería que el Estado también asuma la titularidad sobre los mismos y ya posteriormente, ¿no?, se pueda hallar con el responsable. Una cuarta propuesta sería, por ejemplo, la promoción y fomento de la investigación, que es bastante, ¿en qué sentido, no? Por ejemplo, en lo que es la actividad minera, ¿no?, fomento y promoción de investigación en lo que es recuperación de suelo. No solamente la remediación de los suelos, ¿no?, sino también la recuperación. ¿Para qué? Para que posteriormente la actividad agrícola o ganadera que se desarrollaba en esos suelos circundantes a la actividad minera en cuestión, ¿no?, pueda ser reutilizada para estos mismos fines, ¿no?, agrícolas, ganaderos, ¿no?, y no solamente quede tierras inutilizadas, ¿no? Y existen un montón de instrumentos, no solamente químicos, sino de bioremediación, ¿no?, que son naturales y que son mucho más eficientes que los instrumentos puramente químicos, ¿no?, de remediación de suelos, ¿no?, recuperación de suelo. En México, por ejemplo, están bastante difundidos